Elizabeth Short nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Fue educada en Medford por su madre, Phoebe May Sawyer. Después de que su padre Cleo Short las abandonara a ella y a sus 4 hermanas en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en un puente. Aquejada de asma, Elizabeth pasó sus veranos en Medford y sus inviernos en Florida, en casa de amigos de su madre. A la edad de 19 años se fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, quien volvió a ponerse en contacto con ella. La esposa de su padre no se lo perdonó y le dijo que no quería volver a saber de él, pero Elizabeth decidió aprovechar la oportunidad para estar más cerca de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz, su gran sueño. Ambos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero su padre quería poco menos que una criada que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa discusión, ella se fue, consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cook. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber siendo menor de edad y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero, la mayoría de las veces trabajando como camarera. Fue en Florida cuando conoció a Matthew M. Gordon Jr., quien era parte de la segunda comandancia aérea y de la capacitación para el despliegue en el CBI. Elizabeth le dijo a algunos amigos que Gordon le escribió una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que sufrió cuando trataba de rescatar a un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió poco tiempo después en un accidente, el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Más tarde se llegaría a decir que ellos se casaron y tuvieron un hijo que murió, ignorando que la autopsia reveló que ella nunca había estado embarazada ni había dado a luz. Aunque los amigos de Gordon confirmaron que existió una relación entre él y Elizabeth, después de lo que le pasó, la familia del prometido negaría cualquier relación entre ambos. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Flicking, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los coqueteos de Beth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por cartas. La última que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1997 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios, departamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues ella albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriría. A Elizabeth Short se la apoda la Dalia Negra, ya que fue víctima de un muy publicitado asesinato. Elizabeth fue encontrada severamente mutilada. Su cuerpo descuartizado fue encontrado el 15 de enero de 1947 en Leimert Park. Su asesinato todavía irresuelto ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Se le llama la Dalia Negra porque en los días de su muerte se había estrenado la Dalia Azul, que también se trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraban muerta. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles para hacer noticia. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. Al principio Bersinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una joven mujer. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en 2. Ya en el terreno la habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados los brazos, el corazón y los intestinos. La autopsia indicó que Elizabeth medía unos 65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechos por la cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los que fue torturada. Según informes de prensa, poco después del asesinato, Elizabeth recibió el apodo de la Dalia Negra en Long Beach el verano de 1946 como una referencia en ese momento de la película La Dalia Azul
y por su costumbre en sus últimos años de vestir de negro, porque contrastaba legalmente con su palidez. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles descubrieron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían el asesinato, impactados por la juventud y enorme belleza que resultó poseer la víctima. A Elizabeth no se la conoció como la Dalia Negra en vida, pues sus familiares y conocidos la llamaban Beth. Un número de personas, de las cuales ninguna conocía a Elizabeth en vida, contactó con la policía y a los periódicos afirmando haberla visto durante la primera semana de su desaparición, es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron cada uno de los supuestos avistamientos. Sin duda permaneció retenida en algún lugar, sospechando la policía en un sótano o bodega de alguna casa o anexo, algo apartados de la zona norte de la ciudad. En 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Steve llevó a cabo una larga investigación que lo convenció que su padre había asesinado a Elizabeth. George Hodel, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en la que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina, y coincidentemente George Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en la que el cuerpo de Beth fue encontrado resultaba muy poco común, y según Steve Hodel se parecía al cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que encontró Steve fueron justo en enero de 1947 su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Leimert Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, diseñada por Lloyd Wright, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que mientras ella llevaba adelante el juicio contra su padre por abuso sexual, había escuchado que George Hodel era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en 2003 a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado, y dijo que estaba consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo hubiera destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos legales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Hodel se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última mujer, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde.